El caso del asesinato del alcalde Carlos Manso sigue avanzando, y esta mañana se confirmó uno de los hallazgos más delicados de toda la investigación. El autor material del ataque sería un joven de apenas 17 años, identificado tras análisis balísticos, registros de video y testimonios directos obtenidos en las últimas 48 horas. Los peritajes indican que el menor fue quien disparó entre 6 y 7 veces a corta distancia, frente a cientos de personas reunidas en la plaza principal de Uruapan. Uno de los agresores fue abatido durante el enfrentamiento y 2 más detenidos. Hasta ahora, ninguno de los 3 ha sido oficialmente identificado por la Fiscalía, pero fuentes ministeriales señalan que el tirador era un recluta reciente entrenado para ejecutar y desaparecer. El dato impacta no solo por la edad del asesino, sino por la precisión con la que actuó. Los videos muestran que avanzó entre la multitud sin titubear, levantó el arma y disparó en menos de 10 segundos antes de intentar escapar hacia una calle lateral. Las primeras líneas de investigación apuntan a que el joven fue manipulado y reclutado por una célula criminal activa en la región, posiblemente bajo amenaza o pago. No se confirma aún la participación de ningún cartel en específico, pero los indicios de coordinación, financiamiento y logística coinciden con estructuras ya identificadas en Michoacán: un menor convertido en asesino profesional, una ejecución en público, un crimen que dejó en evidencia hasta dónde llega la descomposición del reclutamiento criminal en México. Las cámaras de seguridad lo registraron todo: un joven delgado, rostro cubierto, sudadera negra y pasos medidos. No miraba a nadie. Caminó entre la gente como si ya supiera lo que iba a hacer. A las 21:58 horas se colocó a menos de 3 metros del alcalde y levantó el arma. 6 detonaciones, un silencio helado, luego el caos. Mientras los asistentes corrían, el tirador se mezcló con la multitud. Intentó escapar, pero fue alcanzado en una cuadra del lugar. Herido, cayó con el arma aún en la mano. Los peritos confirmaron después que esa pistola había sido usada en otros 2 ataques previos en Michoacán, ambos vinculados a grupos criminales con presencia en la región. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense. Ahí se confirmó lo que nadie esperaba: era menor de edad. En su brazo derecho tenía un tatuaje reciente, apenas cicatrizado, con las siglas de una organización criminal que opera en la zona serrana. El hallazgo coincidía con los reportes de reclutamiento forzado de jóvenes utilizados como sicarios temporales, entrenados para un solo acto y luego descartados. A esa hora, en el cuartel de inteligencia, las pantallas mostraban las grabaciones del atentado desde distintos ángulos. Nadie hablaba, nadie quería creerlo. El asesino de un alcalde, convertido en símbolo nacional, era casi un niño, y detrás de él, alguien lo había mandado. Esa noche la pregunta dejó de ser quién disparó y se volvió una sola: ¿quién puso el arma en sus manos? El reconocimiento del cuerpo tardó horas. No había documentos, ni teléfono, ni rastro de su identidad. Pero un detalle lo cambió todo. En su muñeca izquierda, los peritos encontraron una pulsera tejida con los colores y siglas de una célula criminal que opera en los límites entre Michoacán y Jalisco. Ese objeto coincidía con otros asegurados en operativos anteriores. Esa pista llevó a los investigadores hasta un nombre que apareció entre los registros de menores reportados como desaparecidos desde agosto. El joven habría sido reclutado semanas atrás. Cuando salió de su casa en la región de Tierra Caliente con la promesa de trabajo en una empacadora, nunca regresó. Los agentes de inteligencia confirmaron que varios adolescentes habían sido vistos en un campamento clandestino en la sierra, donde recibían entrenamiento armado y adoctrinamiento. El perfil encajaba. El chico tenía marcas de sujeción en las muñecas y signos de haber recibido instrucción para disparar a corta distancia. Los 2 hombres detenidos en el lugar fueron trasladados a instalaciones federales. Durante los interrogatorios, uno de ellos admitió haber acompañado al joven durante los días previos al ataque. Dijo que solo cumplía órdenes y que el menor fue elegido por su tamaño porque pasaba desapercibido.
Sus declaraciones abrieron una nueva hipótesis. Los reclutadores podrían estar utilizando a menores como francotiradores de un solo uso, ejecutores entrenados para morir en el acto, sin dejar huella ni testimonio. En este caso, el sicario sobrevivió apenas unos minutos, pero su historia, sus rastros y su silencio revelan algo mucho más profundo. El crimen no solo mata, también roba la infancia. Los videos se convirtieron en la prueba más poderosa del caso. 3 cámaras captaron el momento exacto del ataque. Una municipal, una de un negocio y una tercera desde el celular de un testigo. Las imágenes muestran al joven acercándose sin prisa, esquivando personas con el rostro cubierto por una capucha negra. Detrás de él, 2 hombres mayores caminaban en dirección contraria, observando cada paso. A las 21:58, el menor saca el arma. La cámara del costado izquierdo registra los fogonazos. 6 disparos en menos de 10 segundos. El alcalde cae de inmediato mientras sus escoltas intentan reaccionar. Uno de los agresores corre, el otro tropieza y el joven se pierde entre la multitud. El tercer ángulo, grabado desde un balcón, muestra algo inquietante. Segundos antes de disparar, el muchacho recibe una llamada. Se lleva el teléfono al oído, asiente y dispara. Esa llamada duró 18 segundos y se realizó desde un número sin registro en la red nacional. Los especialistas de ciberinteligencia lograron rastrear la señal. Provenía de una zona rural al oeste de Uruapan, área controlada por una célula del crimen organizado. Las imágenes combinadas con el peritaje balístico y los registros telefónicos dibujan un mapa. No fue un acto impulsivo, fue una ejecución dirigida en tiempo real. Alguien lo estaba guiando a distancia, marcando el momento exacto para jalar el gatillo. Y cada fotograma, cada sonido, acercaba a los investigadores a una verdad más incómoda. El niño no actuó solo. El análisis forense de esa llamada fue decisivo. Los expertos del área cibernética rastrearon la señal hasta un punto específico entre Uruapan y Apatzingán, una zona conocida por la presencia de campamentos criminales donde se entrenan jóvenes reclutas. El número estaba registrado bajo una identidad falsa, pero su email coincidía con un teléfono intervenido meses atrás durante un operativo en Michoacán. Ese teléfono pertenecía a un hombre bajo investigación por reclutamiento de menores para actividades ilícitas. El cruce de datos reveló algo más. El dispositivo había estado activo la noche anterior en un rancho ubicado a 20 minutos de la ciudad. En ese mismo sitio, hace un año, se decomisaron armas, chalecos tácticos y propaganda de una organización criminal. La conexión era imposible de ignorar. El joven que disparó al alcalde no improvisó nada. Fue dirigido, instruido y vigilado. Durante los interrogatorios, uno de los detenidos confesó que el niño no sabía a quién le disparaba, que le dijeron que era un entrenamiento final. Un entrenamiento final que terminó en asesinato. Las autoridades reforzaron el operativo en la zona rural. Drones, binomios caninos y equipos de reconocimiento térmico peinaron los cerros durante 3 días seguidos. En el rancho señalado encontraron ropa militar, restos de fogatas y cuadernos con nombres y fechas, entre ellos uno con iniciales, C.M., el mismo día del atentado marcado con tinta roja. Ese hallazgo cambió la narrativa del caso. Ya no se trataba solo del crimen de un alcalde. Era una operación planeada con frialdad, donde cada paso había sido ensayado, y el arma, la hora y hasta la ruta de escape habían sido dictadas desde arriba. Las 72 horas siguientes fueron un cerco total. Se bloquearon caminos, se rastrearon radios de frecuencia corta y se intervinieron cuentas de mensajería usadas por las células que operan en la sierra. Un patrón se repitió. Todos los mensajes previos al atentado usaban la misma firma digital. Era el código de un solo operador, el que daba las órdenes. Las triangulaciones llevaron a un punto específico. Un domicilio en las afueras de Uruapan, registrado a nombre de una empresa fantasma. En el lugar,
La Guardia Nacional aseguró computadoras, teléfonos y libretas con pagos semanales a jóvenes de entre 15 y 20 años. Entre los registros apareció el apodo de quien habría reclutado al muchacho que disparó: el GUAT, un intermediario conocido por captar menores y entregarlos a distintas células a cambio de dinero. Los dos detenidos confirmaron su nombre durante el careo. Dijeron que trabajaban bajo sus órdenes, que el objetivo vino de arriba y que el chico no debía sobrevivir. El coordinador de inteligencia ordenó mantener la información bajo reserva. Cualquier filtración pondría en riesgo las siguientes capturas. A partir de ese momento, el caso dejó de ser una investigación local y pasó al nivel federal, porque detrás de un niño armado había una estructura de poder, dinero y miedo. Y aunque el ejecutor ya no está, quienes lo usaron siguen ahí, esperando que el país olvide. Pero no se va a olvidar. No mientras existan pruebas, nombres y una verdad que se niega a ser enterrada. El país amaneció distinto después de esa noche. El nombre de Carlos Manso dejó de ser solo el de un alcalde. Se convirtió en símbolo de todo aquello que el crimen intenta callar. Cada disparo que lo alcanzó fue también un golpe contra la justicia, pero también un llamado para no rendirse. Hoy las investigaciones continúan, y cada pieza que se suma al expediente revela la magnitud del entramado detrás del atentado. Un menor usado como arma, 2 cómplices capturados y una cadena de mando que aún se busca en la sombra. Nada de eso se olvida, porque el silencio de un niño manipulado, la mirada de un pueblo que lo vio morir y el eco de esas balas son recordatorios de que el miedo no puede gobernar. Mientras exista una línea que seguir, una pista que perseguir y una verdad por revelar, este caso seguirá vivo. Y con él, la promesa de justicia que le debemos a Carlos Manso y a cada mexicano que aún cree en la ley. Nadie nace siendo asesino. A un niño hay que enseñarle a odiar, a empuñar un arma, a obedecer sin preguntar. Por eso, cada vez que uno de ellos cae en manos del crimen, no solo muere una víctima más, muere también una oportunidad de futuro. El caso de Carlos Manso no es solo una tragedia política, es un espejo del país, de los vacíos donde los grupos criminales se nutren, de las promesas que nunca llegaron y de los jóvenes que se pierden antes de cumplir la mayoría de edad. Detrás de cada menor reclutado hay un adulto que lucra con su vida, y mientras ellos sigan libres, la violencia seguirá repitiéndose. Las investigaciones continúan, y cada nueva evidencia acerca un poco más la verdad. Pero más allá de los nombres y los expedientes, hay una convicción que no cambia. México no puede seguir dejando que los niños sean usados como armas. No mientras tengamos voz, memoria y justicia por cumplir.